Bueno, ahora hablaremos del sentido del olfato. Tanto el olfato como el gusto son sentidos químicos, porque las sensaciones que provienen de las sensaciones que producen provienen de interacciones de moléculas, como receptores del gusto o del olfato. Para poder ser detectadas por algunos de los sentidos, las moléculas estimulantes deben disolverse. Como los impulsos para el olfato y del gusto se propagan hacia el sistema límbico y también pueden ser hacia áreas corticales superiores. Ciertos olores y gustos pueden evocar respuestas emocionales profundas o a la influencia de recuerdos. En anatomía, los receptores olfatorios se cree que los seres humanos pueden reconocer aproximadamente entre 10.000 olores diferentes. Esto es posible gracias a que la nariz contiene entre 10 y 100 millones de receptores para el sentido del olfato y están localizados en la superficie llamada epitelio olfatorio. Ese es justamente están ubicadas aquí, que es el epitelio olfatorio, están localizados todos los receptores, que justamente con esta flecha se pueden ver más detalladamente de este lado. Bueno, estos tienen un área total de 5 centímetros cuadrados. El epitelio olfatorio ocupa la región superior de la cavidad nasal. Y esta cubre la superficie inferior de la lámina cribosa del etmoides y se extiende sobre la parte superior de los cornetes nasales. El epitelio olfatorio está constituido por 3 tipos de células, así como así como el gusto, también está ocupada ese tipo de células que son receptores olfatorios, en este caso, las células de sostén y las células basales. Los receptores olfatorios son neuronas de primer orden en la vía olfatoria. Cada receptor es una neurona bipolar con una dendrita expuesta en forma de protuberancia y tiene una acción que se proyecta a través de la lámina cribosa y termina en el bulbo olfatorio. Los sitios en los que se produce la transducción olfatoria son los cilios olfatorios. Estos los podemos ver aquí. Esos son los cilios olfatorios. Estos se proyectan desde las dendritas. Recordemos que la transducción es la conversión de energía del estímulo de un potencial graduado en una célula receptora. Las sustancias químicas que tienen olor y pueden, por lo tanto, estimular los cilios olfatorios son llamadas odorantes. Los receptores olfatorios responden a los estímulos químicos de una molécula odorante que producen un potencial generador e inician la respuesta olfatoria. Las células de sostén son células epiteliales. Aquí podemos observar las células de sostén. Estas son células epiteliales que están en la mucosa y que revisten la cavidad nasal. Estas células proporcionan soporte físico, nutrición y también la estimulación eléctrica que se pone en contacto con el epitelio olfatorio. Las células basales son las células madres, localizadas en la base de las células de sostén y están en división celular constantemente para que estos puedan producir nuevos receptores olfatorios. Estos solo sobreviven aproximadamente un mes antes de que puedan ser reemplazados. Este proceso es muy importante, ya que se tiene en cuenta que los receptores olfatorios son neuronas y, como se mencionó anteriormente, las neuronas maduras no suelen ser reemplazadas. Dentro del tejido conectivo de sostén se encuentran las células olfatorias. Estas también son llamadas glándulas de Bowman y estas en las cuales se produce el moco, en las que se desplaza hacia la superficie del epitelio a través del conducto. Esta secreción humedece la superficie del epitelio olfatorio y disuelve los odorantes en forma que se pueda producir la transducción. Tanto las células de sostén del epitelio nasal como las glándulas olfatorias están inervadas por el nervio facial.
Estas se pueden ser estimuladas por ciertas sustancias químicas y los impulsos de estos nervios estimulan a su vez las glándulas lagrimales en los ojos y las glándulas mucosas nasales. Como resultado de inhalar sustancias como la pimienta, vapores o así que podemos encontrar en nuestra casa, es la afección de las lágrimas y también de la congestión nasal. Y bueno, eso sería todo. Bueno, ahora les voy a hablar del sentido del gusto. El gusto, como el olfato, es un sentido químico que, sin embargo, es mucho más simple que el olfato, ya que solamente se distinguen 5 gustos primarios, que es el agrio, el dulce, el amargo y el umami. El sabor umami recientemente fue introducido por científicos japoneses que describe lo delicioso o lo sabroso. Los receptores de las sensaciones del gusto se localizan en los bulbos o botones gustativos. La mayor parte de los casi 10.000 botones gustativos en un adulto joven se hallan en la lengua, aunque también se encuentran algunos en el paladar blando, que es la parte posterior del techo de la boca. La faringe también se encuentran ahí y en la epiglotis, que es el cartílago dispuesto por encima de la laringe. La cantidad de botones gustativos disminuye con la edad. Cada botón gustativo es un cuerpo oval constituido por 3 tipos de células epiteliales: las células de sostén, las células receptoras del gusto y las células basales. Aquí podemos observar cómo es la estructura del, del botón gustativo. Esta es la estructura, aquí es un cuerpo oval. Eh, las células de sostén rodean alrededor de 50 células receptoras del gusto en cada botón. Esas son las células de sostén. Y también están conformados por microvellosidades largas. Estos son llamados cilios gustativos. Y bueno, este se proyecta en cada célula receptora hacia la superficie externa a través del poro gustativo, que el poro gustativo es el poro del orificio del botón. Aquí podemos observar el poro gustativo. Las células basales son células madres situadas en la periferia del botón gustativo, cerca de la capa del tejido conectivo. Aquí las podemos observar. Esas son las células basales, cada una de las cuales tiene una vida aproximada de 10 días. Bueno, también producen células de sostén, que luego se diferencian en células receptoras del gusto. En su base, las células receptoras hacen una sinapsis con las dendritas de las neuronas de primer orden, que forman la primera parte de la vía gustativa. Y bueno, las dendritas de cada neurona de primer orden se ramifican profusamente y toman contacto con muchas células receptoras del gusto localizadas en diversos botones gustativos. Los botones gustativos se encuentran en las elevaciones de la lengua, que son denominadas papilas, que les confieren una textura rugosa en su superficie dorsal. Los botones gustativos están contenidos en 3 tipos de papilas que podemos observar aquí en la imagen, que son las papilas circunvaladas, que son alrededor de 12 papilas, muy grandes, se disponen en la base de la lengua, como una V abierta. Aquí podemos observar cómo se forma la V. Estas son las papilas circunvaladas. Cada una de estas papilas aloja entre 100 y 300 botones gustativos. Después siguen las papilas fungiformes. Aquí podemos observar las papilas fungiformes. Estas son elevaciones en forma de hongo que se distribuyen en toda la superficie de la lengua y contiene alrededor de 5 corpúsculos gustativos cada una. Y por último, las papilas foliadas. Estas las podemos encontrar en los pequeños surcos de los bordes de la lengua, pero la mayoría de sus botones gustativos se degeneran en la infancia temprana. Aquí podemos observar las papilas foliadas. Además, toda la superficie de la lengua tiene papilas filiformes, que son estructuras ausadas y muy finas que contienen receptores táctiles, pero no contienen botones gustativos. Las papilas filiformes aumentan la fricción entre los alimentos
y la lengua y hace que ésta pueda mover dichos alimentos más fácilmente en la cavidad bucal. Y bueno, aquí podemos observar más detalles de las papilas. De este lado podemos ver dónde se encuentran exactamente los botones gustativos y aquí es donde encontramos los botones gustativos. Esta es una superficie más detallada de la lengua y como se pueden observar las papilas circunvaladas, la filiforme y la papila fungiforme. Aquí podemos encontrar los botones gustativos. El ojo es el órgano de la visión. Es un órgano par localizado en la cavidad orbitaria junto con sus anexos en una relación anatómica. De una forma esférica se distingue en un plano anterior y uno posterior, el ecuador y dos hemisferios, anterior y posterior, y el ojo pesa aproximadamente de 7 a 7.5 gramos. La córnea es la capa más externa del ojo y es transparente, carece de vasos sanguíneos y se nutre gracias al humor acuoso. El tejido corporal con mayor densidad nerviosa y mide aproximadamente de 11 micras verticalmente y 12 micras horizontalmente. Tiene un grosor medio de aproximadamente 540 micras. El iris es la membrana colorada y circular del ojo, pues una abertura central, que es la que permite la comunicación entre las dos cámaras, llamada pupila. Y su función principal es controlar la cantidad de luz que entra al ojo. El iris dispone de dos músculos, músculo esfínter y dilatador. El esfínter permite la miosis y el dilatador permite la midriasis. La retina es la capa más interna del ojo y está formada por tejido neuroorbital, que es parte del sistema nervioso central. Está conectada con el cerebro por el nervio óptico y está formada por células cúbicas. Estas células no son neuronas y poseen gránulos de melanina que le dan una pigmentación característica. Está formada por segmentos más extensos que los conos de los bastones. Dentro de la retina se pueden distinguir algunas zonas importantes como la pupila o disco óptico, mácula, foeva y retina periférica. La pupila o disco óptico corresponde al punto de entrada del nervio óptico en la retina. La mácula es la zona en la parte posterior de la retina en la cual hay mayor densidad de vasos sanguíneos. La foeva es un poco más profunda de la retina, situada en el polo posterior del ojo en el centro de la mácula. Es el área de la retina que proporciona la visión. Y la retina periférica es la que nos permite la visión periférica. La coroide es una membrana formada por vasos sanguíneos y tejido conectivo. Tiene una coloración oscura debido a la gran melanina. Y el humor acuoso es un líquido transparente y fluido que ocupa el espacio existente entre el cristalino y la córnea. El gel vítreo es el gel que ocupa la cavidad del globo ocular. Es transparente y pegado a la retina.